de ello, antes de poder iniciar con la clase del día de hoy, pues algunas preguntas respecto al tema anterior, ¿no? Este tema que también fue muy importante, de preguntas que puedan probablemente venir para el examen, ¿no? Es decir, repasar un poco de lo que significa los órganos, órgano nacional. Recuerda que en la clase anterior nosotros hablamos acerca del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Sistema Nacional de Control, su estructura, las funciones que cumple cada organismo de este Sistema Nacional de Control. Asimismo, hablamos acerca del sistema electoral, ¿no? Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP y RENIEC. Y terminamos con gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Listo, chicos? Bien. Respecto al Sistema Nacional de Control, ¿recuerdas? Sistema Nacional de Control. Dime tú, ¿cuál es la estructura del Sistema Nacional de Control? Estructura del Sistema Nacional de Control. ¿Ya? Al toque, chicos. Una, dos, y solamente tú me vas a dar a conocer en iniciales, ¿ya? No es necesario que escribas todo. ¿Ya, chicos? A ver, de inmediato. Los jóvenes seguramente se han dormido. Mira que recién están ingresando poco a poco. Ya, a ver, empecemos con los que están, hijitos. Repito nuevamente, ya, repito nuevamente. De repente te has olvidado. Estructura del Sistema Nacional de Control. Muy bien, exacto. ¿Quiénes más están de acuerdo con André? Ya, entonces yo digo, muy bien. Sistema Nacional de Control. ¿Listo? Digo CGR en primer lugar, luego OSI y SOA. CGR, OSI y SOA. Y cuando yo digo CGR, estoy diciendo Contraloría General de la República. Digo OSI, OSI, órgano de control interno. Luego digo SOA, SOA, entonces digo sociedades auditoras externas, ¿ya? No te olvides. ¿Listo? Sabemos que la Contraloría General de la República viene a ser una entidad que supervisa, vigila, controla. ¿Qué, chicos? ¿Qué controla? Dime tú, estamos en la CGR. Digo, ¿no? Es una entidad autónoma que supervisa, vigila, controla, completa la palabra. ¿Qué controla? ¿Qué supervisa? ¿Qué vigila? ¿Qué vigila, chicos? Solamente una palabra. Muy bien. El presupuesto del Estado, el dinerito que manejan quienes. Cuando digo del Estado, manejan pues este presupuesto, gobierno regional, gobierno local, funcionarios públicos del Estado, de las entidades públicas del Estado, ¿sí? Entonces la Contraloría se encarga de... Miss, ¿y qué hace la OSI? La OSI también cumple la función, pero ellos ya actúan de manera permanente en todas las entidades del Estado. Es ahí donde se encuentra OSI, ¿ya? Para supervisar, vigilar, pero coordina juntamente con la CGR. Y la sociedad es la SOA, que significa, presenta un plan anual sobre el presupuesto o las finanzas, ¿no? Bien, chicos, excelente. Muy bien. Ya, ahora sobre las funciones de la CGR, no te olvides. Dime tú, ¿cuál es la función más importante o la que más te recuerdes? Funciones de la CGR, de la Contraloría General de la República. Yo te dije el concepto general, pero ¿cuáles son esas atribuciones? ¿Qué más hace la CGR? ¿Qué más hace, chicos? Algo que te recuerdes, lo más, no sé, algo que se te venga a la mente. ¿Ya? Una, dos, tres, apúrense, muchachitos. Atribuciones de la CGR. ¿Ya? ¿Qué decimos? Aparte de control, la palabra clave está en presupuesto, ¿sí? Todo gira en base al presupuesto, ya decimos. Tiene acceso a cualquier información de datos de los estados. Muy bien. Información. Para la Contraloría, en otro día, no, porque la Contraloría tiene justamente esa función de recoger de varios proyectos, ya, sino que también información sobre los funcionarios, si están trabajando o no, de manera legal o de manera transparente. Asimismo, la CGR da recomendaciones antes de imponer la otra función que viene a ser acciones legales, ¿no? Asimismo, la CGR da un informe
de la evaluación total del presupuesto durante el año, ¿no? Un informe final, brinda ¿a dónde? ¿A quién o a dónde? Al Congreso, chicos. Ya recordemos que el Congreso, dentro de sus atribuciones especiales o funciones especiales, designa al Contralor de la República. Asimismo, también puede destituirlo si es que comete algún acto negativo o de corrupción a través de su función de fiscalización o control político. ¿Listo? Bien, yo te pregunto, ¿quién es el actual Contralor General de la República? Ah, escribe tu respuesta. ¿Quién es el Contralor General de la República que fue elegido desde el año 2017 hasta el 2024, porque cumple 7 años, ¿cierto? Ya, y listo. ¿Y quién más? Bueno, es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, listo. Estamos hablando de Nelson Manuela. Ah, no, a ver, no escribe. ¿Qué cosa han escrito? Voy a fijarme. Ya Nelson Mandela. Mandela. Nelson Shack, ¿ya? Nelson Shack. ¿Listo? Ajá, Shack Yalta. ¿De dónde han sacado Mandela? No, Shack Yalta sigue siendo el Contralor General de la República, ¿ya, chicos? Ya, muy bien, excelente, muchachos. Bien, yo te pregunto, a ver, ¿qué más? Ya, seguimos. Sistema electoral. Listo. Ya. Ya, muy bien, gracias. Bien, jovencitos. La siguiente pregunta es sobre el sistema electoral. Recordemos que el sistema electoral viene a ser un conjunto de organismos que garantizan el sufragio, el respeto a nuestro voto, ¿sí? Asimismo, garantiza, ¿no?, que el proceso electoral se ejecute de manera transparente y legal. ¿Listo? Entonces, estos organismos del sistema electoral vienen. Entonces, chicos, yo te pregunto, ya, una pregunta. ¿Quiénes eligen a los jefes del jurado de estos tres organismos del sistema electoral? ¿Quiénes lo eligen? ¿Quiénes lo eligen? ¿Será el Congreso? ¿Será el pueblo? ¿Será el presidente de la República? ¿O quién? ¿O quién? Dime, a ver, tú. ¿Por quiénes son elegidos? A ver, pregunta. Ya, a ver, ¿qué dicen? Vamos a ver. Ajá. No, ¿de qué? Ya, listo. ¿Por quiénes son elegidos los jefes de cada uno de estos organismos? El jefe de la OMP, el jefe de RANIEC, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un jefe, ¿ya? ¿Listo? Te doy una pista para que te recuerdes. Ya, viene a ser, está integrado por 7 magistrados, ¿ya? Y ellos también tienen su función, aparte de designar a los jefes de estos organismos del sistema electoral, también designa a los jueces y fiscales previo concurso, previa evaluación. ¿De qué te estoy hablando? ¿Quién elige a los jefes de este sistema electoral? ¿Ya te recordaste? 1, 2, 3, al toque. Solamente tú tienes que escribir iniciales. Empieza con J. ¿Quién? ¿Ya? Jefes. ¿Qué tal? Es importante, ¿sí? Es importante. ¿Qué institución designa a jueces y fiscales, a los magistrados? Esta institución anteriormente se llamaba la Junta, ya te estoy diciéndote, antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por los actos de corrupción fue cambiado, ¿no?, la denominación, y Junta Nacional de Justicia son los que designan a los jefes del sistema electoral, o sea, organismos del sistema electoral, ¿ya? Además de eso, ellos son elegidos por 4 años, también pueden ser ratificados, ¿listo? Además, también ellos cumplen iniciativa legislativa. ¿Quién es? El sistema electoral. Ya, bien, chicos, la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? No te olvides. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de los 3 sistemas, es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos de que está conformado por 5 miembros: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, uno que es elegido por la Corte de la Sala Suprema, otro por la de los fiscales, otro por el representante del Colegio de Abogados de Lima, un representante de la Facultad de Derecho, de los decanos, ¿no?, de universidades públicas, y otra de universidades privadas. Son 5 miembros.
responde a la siguiente pregunta. Una de las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar, ¿no?, la legalidad y la transparencia de los procesos electorales. Pero en temas de procesos electorales también, chicos, ellos cumplen una función muy importante. ¿Cuál es? La administración de justicia. Administración de justicia en temas electorales. Por eso es que está integrado por 5 miembros. Ya, responde a la siguiente pregunta y completa. El Jurado Nacional de Elecciones actúa en a ver, ¿te acuerdas? En última, ya, ya, en última instancia, listo, muy bien. Sus sentencias o sus fallos son inapelables. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones frente a una demanda, ¿no?, de fraude electoral actúa en última instancia, dime tú, ¿quién actúa en primera instancia? ¿Ah? A través de una resolución, da a conocer su fallo, ¿no? Cuando hay un problema sobre un proceso electoral. Entonces, ¿quién? Ah, excelente, G. No, o sea, GE, no, JEE, como para que te acuerdes, ¿no? Jurado Electoral Especial. Muy bien, en primera instancia. Y en última, Jurado Electoral Nacional, el JNE, ¿ya listo? Bien, entonces esa es una de sus atribuciones muy importantes. Además, recuerda que el Jurado Nacional de Elecciones elabora y diseña la cédula de sufragio. Además de eso, proclama al candidato elegido. ¿Listo? Proclamación, supervisa, evalúa que la organización de partidos políticos, ¿ya? Una pregunta, bien, de la OMPE. En la OMPE, dime tú, ¿cuál sería la palabra clave en relación a las funciones de la OMPE? Tú me dices esa palabra o palabras claves, hay 2 palabras claves para darte a conocer cuáles son las funciones. ¿Qué palabras claves son en la OMPE? ¿Mm? Ajá, muy bien, excelente, ya están pilas ustedes. Entonces, la palabra clave es organiza y ejecuta, que, bueno, los procesos electorales, desde el inicio hasta el final. Y cuando digo organiza, seguramente, ¿qué es lo que hace, no? Por ejemplo, el sorteo para los miembros de mesa, capacitación a los miembros de mesa, elabora el material de todo proceso electoral. Además de eso, coordina con las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Para qué? Para que este material sea distribuido hasta el último rincón del Perú, ¿ya? Listo. Además de eso, recuerda que la OMPE difunde los resultados de los procesos electorales. A pesar que ya se tenga el conteo de votos del 100%, eso no significa que ya Castillo es presidente, no. Hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncie en proclamar al candidato, no está dicho nada. Y esto está bien claro. El año pasado, en los procesos electorales, cada tacha impugnada tenía que resolver los 5 miembros, ya el Pleno del Congreso, para resolver. Y cuando ya se resolvió, recién proclamó al presidente Castillo. ¿Ya? Recuerda entonces eso. ¿Sí? Entonces difunde los resultados y todo, sí. Oh, bueno, otro detalle más de la OMPE es que recibe, ¿no? Recibe las solicitudes. Recuérdate, la OMPE recibe solicitudes de los partidos políticos, de una revocatoria y lo remite al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? ¿Listo? Bien, chicos, terminamos entonces con RENIEC. Dime tú, ¿cuáles son? A ver, ¿qué te recuerdas más de las funciones de RENIEC? ¿Ah? Y con eso concluimos. Palabras claves, lo que más te acuerdes, ¿sí? Funciones de RENIEC. Algo corto, preciso, nada más. Ya, 1, 2, 3, tus palabras, tus respuestas. Ya, muy bien. Podemos decir, de acuerdo a lo que dice Jocelyn o Valerie, permite el registro de nuestra identidad, ¿no? Nosotros, RENIEC nos otorga nuestro DNI como un documento de identidad, es decir, registra nuestros datos, nombres, domicilio, estado civil, registra al ciudadano, ¿sí? Te acredita que tú eres un ciudadano. Ya, luego, ¿qué más? Listo, otorga el documento nacional. Bueno, si es que se te ha perdido, te da un duplicado, ¿no? Duplicado de tu DNI. Muy bien, actualiza los datos, ¿no? Si uno es soltero, casado, viudo, divorciado o de pronto, bueno,
ha fallecido, entonces el familiar debe presentar el acta de defunción para eliminar o sacarlo del padrón de electores, el padrón electoral, ¿ya? Mantener, actualizar datos, justamente eso, ¿no? Que el estado civil de las personas, incluso el cambio domiciliario, que es importante porque para el sorteo de miembros de mesa o el lugar donde tú vas a elegir. Registra hechos vitales, nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil. Muy bien. Información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Autenticidad de firmas, excelente. Por ejemplo, en autenticidad de firmas, recuerdas cuando se presenta una iniciativa legislativa de cualquier materia o de la reforma parcial o total de la Constitución, RENIEC chequea, ¿no? Si la firma, la huella digital es del ciudadano o no, ¿ya? Entonces, de todas maneras, tiene que ver la autenticidad de firmas. Y en procesos electorales autentica que verifica la autenticidad de firmas de los candidatos adherentes a los partidos políticos también, ¿sí? Muy bien, excelente. Y algo también que tú no tienes que olvidarte sobre RENIEC, que significa de que cuando, si bien es cierto, el habeas data protege nuestra información personal, pero en caso de procesos electorales, si por ejemplo una persona está acusada de narcotráfico o de terrorismo, ya el Poder Judicial pide información a RENIEC sobre los datos de esa persona acusada, ¿no? Solo en esos casos, ¿listo? Bien, chicos, entonces felicitaciones por recordar y estar pilas en los temas, ¿ya? Y bueno, desearte todos los éxitos. Muy bien, felicitaciones. Bien, jovencitos, entonces pasamos al desarrollo de nuestro tema del día de hoy sobre defensa nacional. ¿Cuál es el propósito de este tema? Conocer cuáles son las instituciones que garantizan la seguridad en el Perú, ¿ya? ¿Cuáles son esas instituciones y qué funciones cumplen cada una de ellas? Y el otro tema es en cuanto a la defensa defensa civil, ¿no? Defensa civil, tarea de todos, ¿sí? Ya te debes recordar ese tema. ¿Cuáles son también las instituciones que cumplen determinadas funciones para garantizar no solamente la seguridad, sino que estamos hablando de la vida misma y de las instituciones públicas y privadas del Estado? ¿Y qué acontecimientos han ocurrido para que recién las autoridades puedan tomar conciencia y crear bajo diferentes documentos legislativos, normas, decretos, instituciones que puedan proteger y garantizar nuestra vida y nuestra salud? ¿Listo? Bien, chicos, entonces el tema que corresponde al día de hoy. Y luego elaboramos la respectiva práctica. Ya, listo. Defensa nacional. Veamos a continuación. La defensa nacional. ¿Qué quiere decir defensa nacional? En primer lugar, es la doctrina que se encarga de proteger toda amenaza o todo ataque que aqueja al Estado soberano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínate, bueno, que en estos momentos sabemos que estamos en una grave situación a nivel internacional, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania que está empeorando y ahora Alemania. ¡Ah! Alemania es terrible, chicos. Tú sabes que en la Primera, Segunda Guerra Mundial, un país bastante belicoso, genocida. Entonces, no sé qué es lo que puede pasar si así se juntan más países, ¿no? Se unen ya probablemente pueda estallar una tercera guerra mundial y eso no sabemos. Bien, la pregunta es, ¿no? Si ante un conflicto externo, a ver, si recordemos la guerra con Chile, cómo el Perú se encontraba, ¿no? Desbastecido en lo que se refiere a armamento bélico, municiones. Y si hoy en la actualidad, si algún país fronterizo nos declara la guerra, la pregunta sería si estamos en condiciones de enfrentar ese conflicto bélico, ¿no? Tenemos equipamiento moderno, que pueda, o por lo menos lo indispensable, ¿no? Para poder defendernos, porque nosotros tenemos que defender nuestro territorio de las invasiones. Como es que Chile nos quitó, ¿no? El mar marítimo, o sea, últimamente estamos hablando de las zonas salitreras, zonas guaneras. Entonces, es un caso terrible de no contar con lo necesario, ¿no? Igual en estas circunstancias, en estos momentos, también no nos encontramos tan bien. O sea, sí, como para poder defendernos. Entonces, jóvenes, cuando se encarga de proteger toda amenaza o ataque, ya este ataque, o sea, la defensa nacional garantiza la seguridad de las personas en la protección de amenazas
de conflictos, o sea, es decir, de los países fronterizos y también de conflictos internos. O sea, el conflicto se puede dar de manera externa e interna. ¿Cuándo es externa? Cuando existe invasión de otros países a nuestro territorio, ¿ya? Y de ahí tenemos que defenderla. Y conflictos internos cuando, por ejemplo, el movimiento, los movimientos subversivos que se vieron en el Perú, ¿no? El MRTA, el Sendero Luminoso, guerras civiles. Entonces, es ahí cuando Defensa Nacional debe estar presente para poder proteger. Actúa a favor de la independencia, autonomía y patrimonio de la nación, cuidar nuestro patrimonio, y la defensa nacional se enmarca en un sistema. Quiere decir que existen organismos que cumplen el objetivo final de la defensa nacional. Y vamos a ver cuáles son esos otros organismos. Recordemos asimismo que en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿cierto? En el Poder Ejecutivo lo representa el presidente del Perú, en el Poder Legislativo, el Congreso, eso ya lo sabemos. En el Poder Ejecutivo, el presidente de la República es el jefe supremo de la nación. Así como es el jefe supremo de la nación, también viene a ser el jefe de las Fuerzas Armadas y Policía, ¿sí? Fuerzas Armadas y Policía. ¿Listo? Entonces, él es el comando, él es el que está a la cabeza de dirigir, por eso es que nombra a los jefes militares y es muy cuestionado hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, él es el responsable del sistema de defensa nacional, eso no te olvides, ¿ya? Además, ¿qué te dice? Este sistema de defensa nacional, ¿ya? Todos los documentos, chicos, nuevamente repito, son emitidos a través de decretos supremos, decretos de urgencia. En este caso, el decreto legislativo número 1129 del 6 de diciembre del 2012. ¿Qué hace? Regula SIDENA, regula el sistema de defensa nacional, que se enmarca principios, normas, procedimientos. El objetivo final de SIDENA o del sistema de defensa nacional, nuevamente, garantizar la seguridad nacional de todo ataque externo e interno que se pueda generar. Bien, veamos a continuación. El sistema de seguridad y defensa. ¿Qué quiere decir esto? A la cabeza está nuevamente el presidente de la República. Luego, ¿qué le sigue? Sedena, Cosedena, DINI, MIS. ¿Qué es eso? No entiendo. Instituciones que son parte de la seguridad y la defensa nacional. ¿Ya? Luego vienen los ministerios. ¿Listo? Entonces, quienes también van a actuar. Pero vamos a ver a continuación, vamos a ver, aquí tengo otro cuadrito. Esto es lo que tú tienes en tu tomo, pero algo más resumido está en el siguiente. Mira, yo te pregunto, componentes, mira, no te estás confundiendo, ¿sí? Estoy diciendo bien claro que el sistema de defensa nacional, su objetivo es garantizar la seguridad nacional externa e internamente, ¿sí? El jefe del sistema de defensa nacional es el presidente de la República, ¿ya? Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son los componentes del sistema de defensa nacional? Ah, componentes del sistema de defensa nacional. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién? A ver, uno, dos, tres. ¿Empezamos? ¿Listo? ¿Quién es el componente, o sea, componentes del sistema de defensa nacional? A la cabeza, ¿quién está? ¿Quién te dije que es el jefe supremo? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares? Muy bien. El presidente de la República. Aquí está el presidente de la República, ¿ya? Que encabeza el sistema de defensa nacional. Primer componente. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, ¿qué sigue? Te digo, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué continúa? Ah, Sedena, ¿ya? Sedena, muy bien. Entonces digo, presidente de la República, luego viene Coserena, ya te voy a explicar qué es Coserena. Luego de Coserena, ¿qué sigue? El otro que sigue, algo parecido, algo parecido, que se llama, Sedena, ¿listo? Sedena. Y el otro que sigue, algo como que dice inteligencia, pero dime solamente su abreviatura. Entonces digo, presidente de la República, Cosedena, Sedena, ajá, muy bien. Entonces digo, Dini, ¿listo? Dini. ¿Ahí acaba mis? No. ¿Quién sigue después de eso en sus componentes? Presidente de la República, el Consejo, mira, COSERENA significa el Consejo de Seguridad de la Defensa Nacional, ¿ya? Luego digo SEDENA. ¿SEDENA qué es? La Secretaría de la Seguridad y Defensa Nacional.
DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, ¿ya? Y luego, ¿qué sigue? El COFA, ¿qué sigue? Decimos mira, componentes del Sistema de Defensa Nacional. Ahí está claro, ¿sí? Hasta ahí tenemos. Pero yo te pregunto, si el presidente del Perú es el jefe del Sistema de Defensa Nacional, también te dije que es jefe de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, ¿sí? El Poder Ejecutivo está a la cabeza del presidente, está el Consejo de Ministros, están los ministerios. Entonces, de hecho que sí tiene que ver aquí los ministerios, ¿ya? Luego, ¿solamente será labor del presidente de la República a nivel nacional? No. Cuando hablamos de autoridades políticas, también son responsables de la defensa nacional el presidente de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los órganos públicos del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vas a entender aquí? Mirando esta imagen, por favor. Aquí está nuestra pirámide. ¿Ya? Entonces, todos ellos son componentes del sistema de defensa nacional. Repito, presidente de la República, el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, conocido como COSEDENA, la Secretaría de Seguridad de la Defensa Nacional, SEDENA, y DINI, ¿no? Dirección de Inteligencia Nacional. Los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Dirección Nacional de Inteligencia, aquí está DINI. ¿Listo? Esa es la estructura del sistema de defensa nacional en todo el Perú, chicos. ¿Listo? Bien, a continuación tenemos que saber cuáles son las funciones de COSEDENA, o quiénes lo integran, ¿ya? Acuérdate, por favor. Como le he puesto acá esta imagen, aquí COSEDENA, quiere decir que también dentro de COSEDENA, dentro de cada de estos componentes existen otros organismos. Pero vamos a ver de COSEDENA quiénes lo integran y cuáles son sus funciones. ¿Listo? Entonces, en COSEDENA, en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, también lo representa y lo preside el presidente de la República. Lo preside el presidente de la República. ¿Listo? Ya, antes de eso. Si yo te digo que el presidente de la República preside el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, entonces, ¿quiénes más lo conforman este COSEDENA? Este COSEDENA. ¿Quiénes más? Digo, si yo te digo los ministerios, ya, por ahí vamos, los ministerios. Estamos hablando del Sistema de Defensa Nacional. ¿Qué ministerios estarán involucrados en este COSEDENA? No me vas a decir el ministro de Educación, no, ¿no es cierto? Ya nada que ver. Dime tú. A ver, empezamos contigo. COSEDENA lo conforman los siguientes ministerios. ¿Ya? Empezamos por ahí. Ya, muy bien. Acá entonces digo ministerio, ya, Ministerio del Interior, ya listo. Ministerio de Defensa, exacto. Ahí tengo dos solamente. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. ¿Qué más, hijitos? ¿Qué más? Ya, muy bien, Jesús. Puedo entender acá Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Listo. Muy bien. Dinerito se necesita, Miss. ¿Cómo vamos a comprar equipamiento? Pues, de hecho, que tiene que estar aquí el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. ¿Ya? Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Ya, listo. Nos falta otro ministerio, chicos. ¿Qué ministerio más nos falta? En defensa nacional, porque también puede vulnerar nuestros derechos humanos. Muy bien, el Ministerio de Justicia. Excelente, muchachitos. Muy bien. Entonces lo preside el presidente de la República. Luego está el Consejo de Ministros, los ministerios que tú acabas de mencionar, y también tenemos a DINI, el jefe de DINI. ¿Ya? Aquí está, hijitos, mirando acá. Entonces, el COSEDENA lo preside el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, no te olvides, el ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Economía y Finanzas, ministro de Justicia, y aquí viene a ser, aquí hay dos jefes, ¿ya? Un jefe y un presidente. ¿Quién es el jefe y el presidente? También después del presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, y los 5 ministerios, también es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el presidente de DINI, ¿no? DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, ya. Aquí, chicos, dice acá, lo conforma también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me adelanto al tema. ¿Quién,
¿Qué instituciones representan o son parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? En conclusión, ¿quiénes conforman las Fuerzas Armadas? ¿Ah? Las Fuerzas Armadas. Muy bien. La Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra y el Ejército del Perú. Muy bien, excelente. Acá mira el señorcito te está diciendo Jimmy, Valerie, Naomi, excelente muchachos. ¿Ya? Así es. Entonces, aquí la imagen te dice eso. Bien, chicos, entonces no te olvides que Coserena son ellos, ¿sí? Ya, pasamos siguiente. Funciones de Coserena, en este caso Serena. La política de seguridad y defensa nacional, o sea, garantizar justamente que a nivel externo e interno ya exista esa seguridad, que la población viva en paz, fomentar la cultura de paz. Y como te digo que sí tiene que ver presupuesto, dinerito, ya, entonces requiere hacer el requerimiento presupuestal, ¿no? Para que no nos falte o estemos equipados militarmente. Y no solamente equipos, también se tiene que ver si hay reservistas, ¿no? Si hay voluntarios para, por ejemplo, si nos llaman a la guerra. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue de manera voluntaria, ¿no? La participación del Perú apoyando a Estados Unidos. Pero si ahora también se mete Estados Unidos, o sea, si ingresa Estados Unidos, chicos, Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos que ir y nos va a obligar, ¿no? Por el sistema capitalista, que nosotros estamos obligados, no vamos a apoyar a Ucrania, aunque sí, bueno, es un tema largo, ¿no? Porque al final aquí las noticias dan a conocer que Rusia es el malo, pero en el fondo, si tú has investigado, ellos están defendiendo sus pueblos, ¿no? De la opresión de Ucrania. Bueno, es otra parte de la historia. Bien, seguimos. ¿Qué más? Funciones de Serena, adquisición de equipamiento militar. ¿Ya? Todo esto se va a ocupar Serena. Y sobre las directivas sobre seguridad nacional, directivas para que las autoridades políticas y la ciudadanía cumplan, ¿no? El propósito del sistema de defensa nacional. Bien, pasamos aquí. Fuerzas Armadas y Policiales, su rol en la seguridad nacional y la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas, que tú ya lo has mencionado, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Ejército del Perú, ellas son instituciones que sirven de mecanismos de defensa, de seguridad y orden. O sea, si nosotros hablamos, ya, el Sistema de Defensa Nacional, presidente, ministerios, ¿qué más dijimos? Todos los ministerios, el presidente del Consejo de Ministros, los gobiernos locales, ¿ellos qué hacen? El presidente saldrá a luchar, o sea, es decir, agarrará el arma y ya un conflicto va a ir a defender la patria. El presidente del Consejo de Ministros igual, no. Ellos son entes ejecutores, organizadores, que no falte nada, ¿sí? Pero quienes, o sea, es como decir la teoría, acá la práctica está justamente en estas instituciones de las Fuerzas Armadas, los militares, la policía, el ejército peruano, todos ellos, la función es de mantener la defensa nacional en cuanto a la seguridad y el orden interno, orden externo, ¿sí? Ellos son los que llevan a la práctica toda esta parte teórica, ¿no? De defender nuestra patria, defender nuestra patria. Listo. El comando conjunto, entonces, este comando conjunto, mira, yo te pregunto, el comando conjunto en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, Ejército del Perú, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿de qué ministerios son dependientes? ¿De qué ministerio? ¿De cuál de los 5 ministerios que tú me has dicho? Pero en otras palabras, solamente 2, ¿no? Más relacionados. ¿De cuál de los ministerios será? De defensa. De defensa. Muy bien. ¿Y sabes por qué te pregunto? Porque no quiero que te equivoques con la policía. Mira, las Fuerzas Armadas velan por el orden externo más que todo, ¿no? La policía vela el orden interno. Entonces, la policía, ¿de qué ministerio es dependiente? Si las Fuerzas Armadas es del Ministerio de Defensa, la policía, ¿de qué ministerio será? Dependiente del Ministerio del interior, chicos, del interior, ¿ya? Mirando aquí. Repito entonces.
El órgano de ejecución del Ministerio de Defensa a cargo de las Fuerzas Armadas del Perú. Las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, todas pertenecen al conjunto, al comando conjunto, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Defensa. Veamos a continuación lo que tú ya me has respondido. ¿Qué entidades son parte de las Fuerzas Armadas del Perú? Me dijiste el Ejército del Perú, ¿ya? La Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra. Estas tres instituciones conforman las Fuerzas Armadas del Perú, dependientes del Ministerio de Defensa. Pero cada uno de ellos cumple determinadas funciones, atribuciones. Pero vamos a ver que dentro de sus funciones, algunas de ellas son muy semejantes, guardan bastante similitud, ¿ya? Pero me adelanto un poco. El ejército, ¿cuál sería la palabra clave en ejército del Perú? Es decir, si vela, el orden, la seguridad, pero ¿dónde? ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su ámbito de sus funciones donde va a laborar? ¿Ah? ¿Cuál es su ámbito? ¿Has entendido? Será vía, si yo te digo de la Marina de Guerra, tú me vas a decir se va a encargar de la protección del mar marítimo, ¿ya? Del espacio aéreo, igual. Entonces, ¿qué queda? El espacio terrestre. Bien, no te vas a confundir. Entonces, Fuerzas Armadas del Perú, Ejército del Perú, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú. ¿Listo? Bien, antes de ello, las Fuerzas Armadas defienden toda la soberanía. Cuando digo soberanía, espacio aéreo, marítimo y terrestre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Las operaciones conjuntas de las instituciones armadas, ¿qué hacen? Todos ellos planean, preparan, coordinan, organizan, ejecutan justamente estas operaciones militares en defensa de la soberanía. Ya, listo. Entonces, esas son las funciones principales de las Fuerzas Armadas del Perú. Bien, estamos en las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Te decía que tienen cierta similitud las tres instituciones y he encontrado dos precisamente, ¿ya? La primera, las tres, ¿ah? Las tres cumplen casi lo mismo en este aspecto, solo que al inicio cambia el nombre. Mira, te voy a decir lo siguiente. Fuerza Armada del Perú, ¿sí? Las tres instituciones. Entonces, un ejemplo, yo digo, el ejército controla, vigila y defiende ¿qué cosa? Cuando digo espacio terrestre, el territorio nacional, todo el espacio terrestre. ¿De qué? De conformidad con la ley y los tratados ratificados por el Estado con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad de la República. Primera función. La otra, la función en esta que te digo que tiene similitud, es en cuanto al ejército, dice, ¿no? Pero yo le puedo cambiar ejército y puedo decir lo siguiente. Entonces yo te digo, por ejemplo, el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo controla, vigila y defiende ¿qué? La Fuerza Aérea, perdón, ¿no? La Fuerza Aérea controla, vigila y defiende ¿qué? El mar marítimo, la lacustre, fluvial, ¿sí? Igual va a seguir de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado y así. Luego, ¿qué va a venir? Viene ay, no sé qué te estoy diciendo, teoría estoy ya, que estamos finalizando el mes. Está bien, ¿no? El ejército defiende el territorio nacional. Aquí será la Marina de Guerra, el mar marítimo. La Fuerza Aérea, te dirá por aquí, la Fuerza Aérea controla, vigila y defiende el espacio aéreo. Y lo demás es lo mismo. Lo demás es lo mismo, ¿ya? Entre sus funciones. La otra que sí o sí cumple las tres entidades del Estado, las tres, que diga entidades de las Fuerzas Armadas, los tres cumplen esta función. ¿Cuál es esa función? Participa en el desarrollo económico, social del país, en la ejecución de acciones cívicas y de apoyo social, en coordinación con las entidades públicas cuando corresponda, así como las acciones relacionadas con la defensa civil. Entonces, las tres instituciones cumplen esta función. ¿Y qué significa esto? Mira, cuando dice participa en el desarrollo económico, social, ¿ya? Y ejecución de acciones cívicas,
Entonces, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina de Guerra, al decir acciones cívicas, defienden a la patria, garantizan la seguridad. Si hay una declaratoria de guerra con un país fronterizo, están defendiendo, están participando en acciones cívicas, amor a la patria, patriotismo. ¿Listo? Y también, y yo te pregunto, eso es por un lado, y por otro dice que las tres instituciones ejecutan apoyo social. Te pregunto, ¿de qué manera las tres instituciones apoyan socialmente? A ver, dime tú, apoyo social. ¿Cuáles serían? Apoyo social. ¿De qué forma? ¿De qué forma ellos realizan esta labor? Y ahí te dicen la última palabra, Cuando así. hay desastres o peligros, que ponen, bueno, en mal estado a las personas, ayudan a transportar a los hospitales o mover, ayudan así a distintas cosas en esos Exacto. casos. Gracias, Carol. Excelente. Entonces, las tres instituciones, cuando hay, por ejemplo, un desastre de la naturaleza, un huaico, un aluvión, un terremoto, un maremoto, no está ahí el ejército peruano llevando frazadas, llevando víveres, luego, ¿qué más? Las personas que han perdido su vivienda están construyendo, ¿qué? Las carpas, ¿no? Armando las carpas. Están ahí justamente las Fuerzas Armadas en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias. Ese es el apoyo social. Y algo que me olvidaba de acciones cívicas, aparte de ir a la guerra o defender la patria, también acción cívica es cuando garantizan los procesos electorales, colaboran, repartición del material, hasta mira, la Fuerza Aérea en sitios inaccesibles, no hay carreteras, ¿no? En la selva del Perú, en sitios inhóspitos. Entonces, de esa forma trabajan, colaboran. ¿Quiénes? Las tres instituciones. Entonces, estos dos conceptos, jovencitos, es lo mismo, ¿ya? No te vas a confundir. Por eso es que yo quería resaltarlo para que te des cuenta. Y aquí en el gráfico, en este cuadrito que te estoy presentando, están otras funciones casi similares. La primera, que está con rojita, ya se refiere a la primera similitud que te he presentado. La segunda, con azul, si te das cuenta, es igual también, porque mira, dice, interviene y participa en el control del ordenamiento de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes. Lo mismo dice para los tres, solo hay una excepción aquí, en las fuerzas, en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea, cuando te dice, interviene en los estados de excepción y participa en el control, lo demás lo mismo, ¿sí? Los estados de excepción. Puede ser estado de sitio, estado de emergencia, ¿ya? Y lo demás es eso. O sea, pareciera, ¿no? Que fuera complicado, pero es todo eso en cuanto a sus funciones. Listo, aquí, Policía Nacional del Perú. Si las Fuerzas Armadas es una entidad dependiente del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional es dependiente del Ministerio del Interior, ¿ya? Del Interior, porque más se ocupa la policía del orden interno en el Perú, el orden interno en el Perú, ¿listo? Entonces, cuando te digo orden interno, ¿qué hace? Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. ¿Orden interno de qué? De los delincuentes. No está la policía, se comete un delito y la policía atrapa al delincuente, ¿sí? Y coordina con quién, con el ministerio, que diga con la Fiscalía de la Nación, ¿sí? Con el Ministerio Público, coordina, ¿ya? ¿Para qué? Porque el Ministerio Público, recuérdate tú, dentro de sus funciones, persigue, ¿qué más? Previene, investiga el delito. Entonces la policía se va a encargar de llevar al delincuente, apresarlo, ¿ya? Además de eso, ¿de qué más se encarga la policía? Con ese orden interno, la palabra clave es que, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, huelgas, conflictos sociales, la policía está ahí protegiendo no solamente la vida de la persona, sino también protegiendo las instituciones, entidades públicas del Estado, ¿no? Cuando hay conflictos sociales, a veces quieren apedrear, destruir las instituciones
y ellos están salvaguardando, ¿no? Estas instituciones. Sí, están ahí, ¿no? Todo con sus implementos para poder proteger. ¿Ya? ¿Qué más se encarga la Policía Nacional? Si bien es cierto, no puede salir fuera del Perú, pero sí está en las fronteras. En las fronteras está la policía. Policía, vigilar y controlar las fronteras. Yo te pregunto, ¿vigilar y controlar las fronteras de qué? ¿De qué? ¿Qué pasa en las fronteras? A ver, tú dime. ¿Qué cosa va a vigilar? Y ahí está la policía. ¿Qué tiene que controlar? ¿Qué debe de controlar la policía? Dime tú. ¿Qué pasa en las fronteras? A ver, ¿qué ocurre? A ver, en la frontera con Bolivia, en la frontera con Tacna. El contrabando. El contrabando, ¿ya? Luego, ¿qué más? Las migraciones, la trata de personas. Esa es su función de la policía. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, hasta ahí significa defensa nacional. Bien, ahora te presento que me decía SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo e Instituto Nacional de Defensa Civil, SINAGER. Bien, antes de ello tengo un video, ojalá que ya lo pueda presentar. Vamos a ver ya, para que también un poquito te puedas... a ver, vamos a ver. Si está aquí, ok, ya. Entonces, atento a la presentación del video. Vamos a revisar si lo tengo ya. Lo que te decía es que muchas veces, a veces tiene que ocurrir una desgracia en el Perú para que recién las autoridades tomen conciencia. Bien, vamos a ver entonces la presentación del video, ¿ya, chicos? Si algo no se ve, algo me avisan, por favor, de inmediato. Yungay, 31 de mayo de 1970. Faltaban 2 días para que el Perú debute ante Bulgaria en el Mundial de México 70. Los peruanos nos preparábamos para volver a una Copa del Mundo después de 40 años. Eran las 3:23 de la tarde y una tragedia que nadie podía imaginar empezó. Un gran sismo de 7.9 magnitud de momento, con epicentro en el mar, frente a Chimbote y Casma, generó una catástrofe. 50.000 muertos y miles de desaparecidos, así como incalculables pérdidas materiales. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del Nevado Huascarán, generando una aluvión de nieve, lodo y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y sus más de 20.000 habitantes. Todo a su paso fue arrasado: comunidades, casas, cultivos, vidas, sueños. Las localidades ancachinas de Yungay y parte de Ranrairca quedaron sepultadas. Solo sobrevivieron 92 personas que se encontraban en lo alto de una colina donde se ubicaba el cementerio de la ciudad. Yungay, una ciudad pintoresca y alegre, quedó invadida por una nube negra de polvo varios días. Las autoridades de la época estimaron que aquel desastre dejó como consecuencia aproximadamente 150.000 heridos, 186.000 damnificados y 60.000 viviendas destruidas. Este es el saldo de uno de los sismos más catastróficos en la historia del Perú y el más grande desastre sísmico de Latinoamérica en el siglo XX. La tragedia hizo replantear al gobierno de turno cómo gestionar la ocurrencia de desastres en nuestro territorio. La tragedia trajo consigo un cambio en nuestra visión del territorio y en la forma en la que nos protegemos. Trajo consigo la defensa civil, ya que a los 2 años siguientes se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil en el Perú. Ahora, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Han pasado 50 años de esta gran catástrofe y Yungay continúa en nuestra memoria, y es aquí que un dicho popular llega a nuestra mente: quien olvida su historia
está condenado a repetirla. 50 años después, todos los peruanos tenemos una obligación, la de estar preparados y ser resilientes ante la ocurrencia de desastres. Defensa civil, tarea de todos. Bien, chicos, ¿qué pueden ustedes deducir acerca del video? Acerca del tema. Esta catástrofe que nadie puede olvidar, ¿no? En el año ya, bueno, se cumple ¿cuánto tiempo? 50 años. ¿Qué podemos deducir? En conclusión, chicos, podemos decir, ya me adelanto un poquito. A ver, ¿ustedes dónde están? Ya, listo. Listo, bien. Claro, Jimmy decía lo anterior, no respondía. Bien, jovencitos, de acuerdo al video presentado, nosotros podemos decir lo siguiente, de que recién las autoridades correspondientes tuvieron que emitir leyes, normas, para poder crear instituciones que puedan salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad, porque anteriormente hablar de estas instituciones que son parte de Defensa Civil no existían. Entonces, la ayuda humanitaria, la ayuda para estas personas damnificadas tardaba, ¿no? Entonces, no estuvimos preparados. No me adelanto a decirte qué instituciones para que tú completes, ¿ya? Listo. Entonces, SINAGER, chicos, ¿cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Recordemos que el Perú, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, nos encontramos en una zona bastante vulnerable por las placas tectónicas de Nazca y otros factores que realmente hacen que el Perú pues, no tenga esa seguridad, ¿no? Por eso es que ocurren los movimientos sísmicos y los terremotos que han ocurrido en el Perú, ¿ya? SINAGER, su finalidad es minimizar, de hecho que no va a detener, ¿no? Detener un desastre no se puede, pero sí puede minimizar los efectos y evitar generaciones de nuevos riesgos, preparación, atención ante situaciones de desastre, es decir, nos prepara a la población el antes, el durante y el después de un desastre de la naturaleza. Ya chicos, función de SINAGER, ¿ya? Bien, a continuación tenemos aquí el plan, el Estado, chicos, el Estado, que lo personifica el presidente de la República, ha elaborado un plan estratégico para que se pueda evitar las consecuencias de estos desastres, ¿no? Porque en primer lugar este plan lo que quiere hacer es proteger la vida, o sea, su finalidad es proteger la vida, la salud y la integridad. Y no solamente ello, también cuidar nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio público y patrimonio privado. ¿Qué promueve este plan? En primer lugar, promueve la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad. Y muchas veces nosotros, la misma población, no somos conscientes, porque si te has dado cuenta, hay población que vive en las laderas de los ríos, ¿no? Puede aumentar el caudal de los ríos y puede llevarse, ¿no? Todas las viviendas que están justamente a la orilla de un río, ¿no? Aumenta el caudal y genera un desastre. ¿Por qué? Por negligencia de las personas que se ubican y habitan esos lugares de zonas vulnerables. Otro aspecto, por ejemplo, cuando están construyendo en las zonas, ¿no? Si has visto, en los cerros están ahí, incluso acá en Arequipa cerca, el volcán ya están expandiendo. Entonces hay un movimiento sísmico, ya pues, se viene abajo. Igual en las torrenteras. Entonces son zonas vulnerables. Entonces aquí Defensa Civil tiene que estar al tanto, ¿no? Decir, ya inhabilitar. Por eso es que Defensa Civil coordina con los municipios para que los municipios también puedan vigilar que ciertas zonas queden inhabilitadas para que las personas no puedan correr ese riesgo que afecte su vida. Bien, continuamos entonces. SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Desastres, ¿sí? Ahora, escúchame bien. SINAGER tiene dos instituciones importantes. SINAGER, como te digo, puede ser la cabeza y tiene dos brazos, ¿ya? Para que lo entiendas. Para enfrentar los riesgos que puedan presentarse a nivel nacional que obedezcan la planificación y ejecución.
SINAGER entonces está aquí a la cabeza. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas dos entidades u organismos que trabajan conjuntamente con SINAGER? ¿Cuáles serán esas dos instituciones en las cuales SINAGER coordina, ¿no? Coordina toda una etapa, todo un procedimiento para salvaguardar la vida, la integridad de las personas. Excelente. Entonces tenemos CENEPRED y tenemos INDECI, ¿ya? Entonces, SINAGER cuenta con dos importantes instituciones, CENEPRED e INDECI. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de estos organismos que trabajan con SINAGER, CENEPRED e INDECI. La palabra clave está en sus acciones, en sus acciones. Mira, yo te digo, CENEPRED, ya, CENEPRED. Las dos instituciones trabajan a través de etapas, procedimientos frente a desastres de la naturaleza. Entonces, CENEPRED, ¿qué acciones cumple? ¿Cuáles son esos procesos y esas etapas? ¿Ah? Cuando dice de manera prospectiva. Entonces, ¿qué será? Primero será E. A ver, ¿cuáles son esas etapas? Pues si yo digo con E, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuáles son procesos, etapas de CENEPRED frente a un desastre de la naturaleza? Si yo te digo es estimación, ¿ya? ¿Qué más? Prevención, reducción y... ya me has entendido muy bien. Aquí vamos al cuadrito, ¿ya? Veamos a continuación. Aquí te digo en resumen. Las instituciones de SINAGER vienen a ser CENEPRED e INDECI. ¿Cuál es la diferencia o la similitud entre estas instituciones? En primer lugar, aquí sería componentes, ¿ya? Ay, perdón. Aquí es componentes, ya lo cambio. Los componentes de CENEPRED son el primer pasito, estimación, prevención, reducción y luego va 7. No me he equivocado, sino que es la última etapa. ¿Listo? Entonces, las etapas frente a un desastre de la naturaleza son estimación, prevención, reducción. Luego seguiría por INDECI, preparación, respuesta, rehabilitación y nuevamente CENEPRED con reconstrucción frente a un desastre. Entonces, ¿qué quiere decir estimación? Si yo te digo que estimación, prevención, reducción es de manera prospectiva y correctiva, ¿cuándo digo así? Digo así cuando evita y previene el riesgo a futuro, corregir, mitigar el riesgo, evitar y prevenir el riesgo a futuro. Por eso es de manera prospectiva estos procedimientos de CENEPRED. ¿Por qué digo de manera prospectiva? Estimación, por ejemplo, ¿no? En estimación, de acuerdo a las malas experiencias de las consecuencias de los desastres, se puede prevenir a la población, se puede reducir los desastres, sí, estimación. Tenemos, chicos, a ver, vamos a ver en lo que la información, ¿cómo llega a nosotros información que está ocurriendo un aluvión en la sierra por las lluvias torrenciales, un movimiento sísmico en la costa norte del Perú? ¿Cómo? ¿Cómo nos informamos? A través de COEN, COER o COER. ¿Ya? Repito, COEN, el Centro de Operaciones a nivel nacional, COER, el Centro de Operaciones a nivel regional, y COEL, el Centro de Operaciones a nivel local. Entonces, cuando yo digo estimación, la información se centraliza a nivel nacional, en cada región y en cada provincia, ¿sí? O distrito. Entonces, chicos, de inmediato, estos centros de operaciones, por ejemplo, puede decir, se estima que a diferencia del año pasado, en el tiempo de lluvias torrenciales, se estima que pueda ocasionar de pronto inundaciones en las zonas, indica, ¿no? Las zonas vulnerables. Está como que está adelantándose algo. Está diciendo como lo que puede pasar. Y por lo tanto, se dice que las personas deben de cumplir con las medidas de seguridad, está previniendo. Y si ocurre, entonces tiene que coordinar con los gobiernos regionales y locales para reducir el riesgo de un desastre de la naturaleza. Y si ya ocurrió el desastre,
CNPRED, ¿qué hace? Coordina con los gobiernos regionales y locales para la reconstrucción. INDECI, ¿qué hace? Preparación, respuesta, rehabilitación, preparación. A ti no te han preparado en el colegio cuando dijo, a ver chicos, hoy día es simulacro, ¿no? A nivel nacional, conocer las zonas de evacuación, la señalización correspondiente, nos está preparando. Pero igual nosotros no tomamos conciencia y no obedecemos, que cuando ocurre el desastre, no sabemos ni por dónde escapar, dónde es, cómo es, nada. Y muchas veces hasta en el colegio tampoco uno no participa, ¿no? O sea, no somos conscientes. Ha ocurrido, ¿no? Esa situación. En los colegios, ¿qué pasa si a multitud bajan las gradas? Si no sabes cuál es la zona de evacuación, ¿cómo debes bajar? Una persona sin que haya ocurrido un terremoto o un desastre de mayor magnitud, ya en el camino ya queda inhabilitado, ¿no? ¿Por qué? Por la psicosis, el miedo, no sabe por dónde evacuar. Y entonces es INDECI, ¿no? Prepara las brigadas escolares, en el colegio, en las comunidades, las capacitaciones, las charlas. ¿Quién lo hace? INDECI, Instituto de Defensa Civil. Y respuesta, ¿qué quiere decir? En la respuesta, si ha prevenido, ahí están los centros de operaciones para atender los casos de emergencia y la rehabilitación respectiva. En conclusión, chicos, CNPRED y INDECI trabajan con SINAGEL para cumplir este procedimiento. Como ya estamos preparados para un próximo desastre, si ocurriera, ¿no? Para minimizar las consecuencias de esos desastres. Bien, aquí en este cuadro está más claro, SINAGER. SINAGER, todo lo que es de azulito, ¿sí? Y bueno, INDECI, aquí de color naranja, que te está mencionándote que CNPRED lo conforman componentes de manera prospectiva y correctiva. Repito, estimación, prevención, reducción y por último, reconstrucción. En INDECI, que componente reactivo, ¿qué hacer frente a un desastre cuando ya se está dando el desastre? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, aquí, cuando ya se viene, ya las personas que tienen que estar preparadas, la respuesta y la rehabilitación. Igual acá, en el componente de riesgo, CNPRED, INDECI, ¿no? Cuando te dice que es de manera prospectiva, reactiva y correctiva. El antes, el durante y el después. Y los órganos, el COEN, que es un órgano de SINAGER que monitorea, valida y proporciona información oficial sobre peligros de emergencias y desastres. COEN a nivel nacional. ¿Quién está a cargo y responsable? El presidente de la República, que coordina con Defensa Civil para tener en cuenta la información relevante, información sobre los desastres, sobre los peligros y emergencias que ocurren a nivel nacional. Esto se va a descentralizar en COER y COEL. Entonces, si en un distrito muy lejano ocurre un desastre, de inmediato a este conocimiento para el COEN a nivel nacional. ¿Ya? Y por último, chicos, con eso terminamos la clase. Regímenes de excepción. Los regímenes de excepción, la misma palabra te dice que son situaciones que se presentan, o sea, se implanta un régimen de excepción cuando se da algo espontáneo, algo improvisado. Entonces, el presidente de la República, bajo el decreto supremo, puede declarar estado de emergencia y estado de sitio, que son los dos regímenes de excepción. Entonces, el estado de sitio y el estado de emergencia se da cuando ocurre algo excepcional, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué estamos viviendo? La pandemia. ¿Es algo que se ha previsto? ¿Es algo que ya estaba programado? No, sino es algo que se ha dado de un momento a otro y se ha expandido en todo el mundo. Entonces, cuando ocurren situaciones espontáneas que atentan a la vida de la persona, que generan inseguridad, que generan caos en la población, entonces el presidente da a conocer, declara estado de emergencia a todo el territorio del Perú. Entonces, en este estado de emergencia se van a restringir ciertos derechos de manera temporal. Y si ahora estamos hablando de un estado de emergencia por la pandemia, también se puede dar en casos de terrorismo, algo que vulnere la paz, la tranquilidad de las personas.
pandemia, terrorismo, desastres de la naturaleza, se declara estado de emergencia. Yo te pregunto, ¿qué derechos se restringen en un estado de emergencia? Recordemos que esta restricción solo es de manera temporal hasta que termine el estado de emergencia, ¿no? Y la pandemia ya ha pasado ¿cuánto tiempo? Ya prácticamente 2 años, ¿no? Porque todo estado de emergencia no debe, dice, no se da por 60 días, pero el presidente lo puede ampliar, sí, bajo otro decreto supremo y otras medidas de bioseguridad lo puede ampliar. Entonces, ¿qué derechos se nos han restringido? Inicialmente fue terrible, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Como dice ahí su compañito Jimmy y Valerie, el libre tránsito, la libertad a transitar libremente, ¿no es cierto? No podíamos porque tenías que guardar cuarentena, aquí las fuerzas militares eran los responsables de velar por el orden, la seguridad en el Perú. Ellos son los responsables. La agrupación, muy bien. Entonces, uno, nos restringe la libertad al tránsito, la libertad a la reunión. No podías reunirte. Pero después ya, ¿no? Como que se relajaron y la fiesta COVID ya empezaron las personas a liberarse y no respetar. Se debe respetar el estado de emergencia, la libertad a la reunión, la libertad a la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Que son restringidos momentáneamente. ¿Ya, chicos? Entonces, 60 días, pero se está ampliándose, ¿no? Debido a que continuamos todavía en la pandemia. Bien, ese es en caso del estado de emergencia, ¿ya? Repito, entonces, se da bajo un decreto supremo, se declara estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Es en caso de estado de emergencia. Yo te pregunto, ¿y un estado de sitio en qué caso se plantea, se da a conocer? Un estado de sitio. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Ya, muy bien, gracias, Jimmy. Ya, ¿quién más da? Todo quedamos, ya. Entonces, en caso de conflictos, al contrario sería, yo necesito conflictos externos, conflictos externos, una guerra civil, una guerra civil, una guerra, a ver, Chile nuevamente nos declara la guerra, Ecuador nos declaró la guerra, pero no fue una guerra formal, ¿no? En el año 1996, con el presidente de Fujimori, Alberto Fujimori, el conflicto con Ecuador. Entonces, en esos casos, hijitos, el presidente también bajo un decreto supremo debe de declarar estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil o peligro inminente de que se produzca, ¿ya? Entonces, las Fuerzas Armadas nuevamente asuman el control interno de todo el Perú. Entonces, ¿qué tan importante es, no? La función que cumplen las Fuerzas Armadas del Perú en todo el territorio nacional. En el estado de emergencia es de 60 días, en el estado de sitio 45 días, pero si el problema no se resuelve, se amplía igual un estado de sitio. En el caso de estado de sitio, el Congreso es quien aprueba, ¿no? Aprueba el estado de sitio. En el estado de emergencia ya lo determina de una legislatura extraordinaria, ¿recuerdas? Legislatura ordinaria, legislatura extraordinaria. Entonces, a través de una legislatura extraordinaria, el presidente da a conocer estado de emergencia bajo un decreto supremo. ¿Listo? Bien, entonces esas son las dos situaciones que se dan a conocer. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la resolución de nuestra respectiva práctica. Ya, atento entonces, ya tienes que señalar la respuesta correcta, ¿sí? Vamos de inmediato, ¿dónde estamos? Pasamos a tu área, Sistema de Defensa Nacional. Sistema de Defensa Nacional. Atento a la pregunta, atento a la pregunta. Ya, listo. Te dice, mediante el Decreto Supremo número 005-2021, dice, en su calidad de jefe supremo, de jefe máximo de Coserena. Ya, en otras palabras, para avanzar, ¿quién es el jefe supremo de Coserena? El jefe supremo.
Ah, muy bien. El presi, ¿no, Valerie? Sí. El presidente de la República, jefe del COSERENA. Listo, muy bien. Siguiente pregunta, te dice, ¿cuáles son los componentes del sistema de defensa nacional? ¿Pero qué te está diciendo? Marque la alternativa que no corresponda. ¿Qué alternativa de aquí no va con el COSERENA? O sea, perdón, con el sistema de defensa nacional. Sistema de defensa nacional. Ah, muy bien, Miss, la sé, porque dice ahí la mesa directiva. ¿Qué tiene que ver aquí el Poder Legislativo? Ah, dice mesa directiva del Congreso. No va, ¿sí? Es parte de la comisión permanente, ¿no? No tiene nada que ver ahí. Entonces, todo lo demás sí. Con Serena, DINI, gobiernos, organismos públicos, regionales, locales, gobiernos regionales. Siguiente pregunta. Reconoce si los enunciados son verdaderos o falsos según corresponda al Consejo de Seguridad Nacional, al COSERENA, en sus funciones del COSERENA. Entonces yo te ayudo acá al toque, ¿ya? ¿Se encarga la política, seguridad y defensa nacional? Sí. Los requerimientos presupuestales originados como consecuencia del planeamiento estratégico de la seguridad y defensa nacional, sí. Equipamiento, ¿recuerdas? Requerimiento presupuestal. El otro era adquisición de equipamiento militar. Sí, sí va. Aquí, ¿cuál de ellos no va? A ver, dime tú. Solo tienes dos alternativas. ¿Cuál de ellos no corresponde? ¿Será la D o la E? La E. Muy bien, la E. Nada que ver, ¿sí? Descartado. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la alternativa E. ¿Listo? Siguiente pregunta te dice, no es una función de la Marina de Guerra. No es una función de la Marina de Guerra. A ver, ¿de quién dijimos que en las fronteras controla el contrabando, la trata de personas, las migraciones ilegales? Así es. La policía, ¿no? La policía. Entonces, es la que no corresponde, porque es función de la policía, la alternativa B. Lo demás sí corresponde a la Marina de Guerra. ¿Listo? Siguiente pregunta, para completar. Es un órgano de apoyo para el Ministerio Público. Cuando se investiga la existencia de un delito, entre sus funciones está el cooperar con las diligencias urgentes que necesita el fiscal para determinar si un hecho configura delito. ¿Mm? ¿A qué órgano se refiere? Dice, coopera con las diligencias urgentes que necesita el fiscal. Coopera con el fiscal. ¿Quién? Ah, igual, ¿no? Igual que la anterior respuesta. ¿De quién estamos hablando? Aquí, ¿quién detiene al delincuente? La Policía Nacional del Perú. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿quién de ustedes quiere leer, chicos? Un voluntario o voluntaria que diga yo. Ya, Valerie. Valerie, te está diciendo que leas tu compañero. ¿Ves? Ah, famosa Valerie, has hecho conocer, ¿no? Ya, Valerie. Sí, ¿ves? Tus compañeros dicen Valerie, Valerie, hasta nada. Ya, tu tiempo, Valerie. El pueblo. ¿Ves, Valerie? ¿Dónde estás, Valerie? ¿Estás ahí o no? Ya lee la pregunta. Sí, Miss, buenos días. Buenos días. Ok, Ya, está bien. Lee, por favor. la Fuerza Aérea del Perú, FAP, es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa y forma parte de las Fuerzas Armadas y como tal integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. La imagen se relaciona con la función de... Ya, muchas gracias. Gracias. Ya, chicos, si Valeria ha leído, tú tienes que responder al toque.
Y ahí está. Ya creo que se ve. Tú lo puedes ver, ¿no? ¿Listo? Su respuesta aquí. Sí, mira. Ujú. ¿Ya? Mira. En otras palabras, te está diciendo la pregunta, ¿qué acciones, o sea, las acciones que tú ves acá en la imagen, las acciones, porque son acciones, ¿cierto? Mira, acción, protección a la ciudadanía, trajes diferenciados, transporte de pasajeros y carga, patrullaje aéreo, acciones durante la emergencia sanitaria, donaciones de sangre, control de vuelos civiles, fumigación de áreas, apoyo para reparto de víveres. Son acciones, ¿cierto? Dice, son acciones que realiza la Fuerza Aérea. Estas acciones, ¿con cuál de sus funciones tiene relación? ¿Será controlar, vigilar, defender el espacio aéreo? Ah, pero mira, acá te dice que apoyo para reparto de víveres, por ejemplo, es una acción que te lleva directamente a la respuesta es una función que cumplen las tres instituciones, Fuerza Aérea, Policía Nacional y también la policía, perdón, que estoy ahí, la Fuerza Aérea, el Ejército Peruano y la Marina de Guerra. Son las tres instituciones que cumplen esta misma función. ¿Cuál es? Participar en el desarrollo económico social del país y ejecutar acciones cívicas y de apoyo social. Esa función, las tres instituciones lo realizan. ¿Y qué tiene que ver con la Fuerza Aérea de Perú? Claro, o sea, dentro de otras funciones más. En conclusión, esa es la respuesta. ¿Has entendido? Apoyo, ahí está, clarísimo. Una acción se relaciona con la C, con la alternativa C. Ya, siguiente. Vamos al siguiente tema sobre el sistema de defensa civil. Ya, mirando aquí. Un grupo de estudiantes dialogan acerca del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres. Uno de ellos manifiesta un dato errado. ¿Quién se ha equivocado aquí sobre SINAGER? ¿Quién tiene el dato errado? ¿Será Pablo, María, Ana, Elena, Andrea? Ahí está la falsa. ¿No, Jimmy? Ya la falsa está. Andrea, ¿dónde sentaste? Andrea, ¿qué pasó, Andreita? ¿Cómo te equivocas de esa manera? Mira, pues Andrea le dio un shock. Dice Andrea, dice, solo lo integran, dice, SINAGER, solo lo integran CEPLAN e INDECI. Ya se equivocó, pues le dio un lapsus, ¿no? Entonces, CEPLAN es un órgano, pero no dice órgano principal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente tenemos dos, te dije a la cabeza, SINAGER, luego CENEPRED, INDECI, CENEPRED, INDECI, y todas las etapas del procedimiento. Entonces, en lugar de CEPLAN, tiene que ser CENEPRED, ¿ya? Listo. Bien, aquí chicos, sobre CENEPRED. Mira, dice, CENEPRED es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGER, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. De acuerdo a los ejemplos planteados, identifica los componentes de este organismo. Te está diciendo, hijito, de CENEPRED, aquí, ¿no? ¿Te queda claro? Sí, SINAGER tiene dos organismos principales que son
CENEPRED y, bueno, en este caso, ¿no? CENEPRED e INDECI. Son dos organismos, dos instituciones importantes de SINAGER. Cada uno de ellos tiene procesos, etapas, ¿sí? Etapas o procesos. En este caso te está preguntándote cuáles son esas etapas, procesos o componentes de CENEPRED. ¿Cuáles son? Son 4, yo me acuerdo, son 4, y de INDECI son 3. Pero vamos a ver que de acuerdo aquí al ejemplo, tú vas a determinar a qué componente se refiere, ¿ya? ¿A qué componente? Mira, de acuerdo a la información del sismo en Sullana 6.5, se procederá con el asesoramiento y asistencia técnica para la evaluación del impacto del movimiento telúrico y así formular las acciones correspondientes. ¿A cuál de ellas corresponderá? ¿A cuál de ellas? Mira, te voy a dar alternativas. Reconstrucción, CENEPRED, ¿te acuerdas? Estimación, prevención y la última, ¿qué sería? Reducción. Ya, mira, ¿será estimación? ¿Será prevención? ¿Será reducción? ¿O será reconstrucción? Prevención. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Los demás chicos qué dicen? Mira, dice, de acuerdo a la información del sismo, en Sullana se procederá con el asesoramiento. Dice, no, mira, de acuerdo a la información del sismo. Ah, entonces ha ocurrido ya el desastre. Dieguito, ya mira, ha ocurrido ya el desastre. Date cuenta, de acuerdo a la información del sismo, si sería prevención, diría, ¿no? A futuro, lo que se va a ver. Pero dice, de acuerdo a la información del sismo, en Sullana se procederá, o sea, el desastre ya ha ocurrido. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se procederá, dice, ¿no? Con el asesoramiento y asistencia técnica. Dirán, pero ¿no? ¿Por qué la magnitud del sismo? ¿Y dónde estaban las autoridades? ¿Han cumplido sus funciones? Entonces, de inmediato aquí se va a asesorar la asistencia técnica para la evaluación del impacto del movimiento telúrico. Entonces dice, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo ha sido? Y luego formular las acciones correspondientes. ¿Qué se puede hacer adelante en vista de lo que ha ocurrido? Entonces, recordemos que CENEPRED tiene 4, reconstrucción, reducción, a ver, ¿cómo estamos? Sí, ¿no es cierto? En CENEPRED, perdón, estimación, prevención, el otro cuál era, reducción y reconstrucción. Entonces, ¿esto cuál sería? Reconstrucción. ¿Has entendido? Ya, estamos volando. Ya. Tienes que tener ahí una clave. Yo le estaba poniendo así, chicos, EPR al cuadrado. EPR al cuadrado son componentes de CENEPRED. Y el otro de INDECI era EPR al cuadrado. No sé, tienes que hacer un poquito de mnemotecnia. Entonces, este de acá, de acuerdo a la situación planteada, se refiere a reconstrucción. Reconstrucción, porque el desastre ya se dio. Ya mira acá otra, ¿ya? Dice acá, las fuertes lluvias causaron serios daños en la ladera de un cerro que se vino abajo, dejando inaccesible la autopista, por lo que se exhortó al alcalde de Huánuco a trabajar para aminorar el desastre. Entonces, ¿esa qué parte sería? Reducción. Ya me has entendido, ya me has entendido. Muy bien, muy bien. Ya está, ya, otra, mira. Aquí, mira. O sea, tú, hijito, para contestar a estas preguntas, tú tienes que saber cuáles son los componentes de CENEPRED y cuáles son los componentes de INDECI. Entonces, aquí te está preguntando de CENEPRED, ¿ya? Así es. Entonces, aquí hemos hecho reconstrucción, aquí es reducción, ¿no es cierto? Y aquí se advirtió, dice, se advirtió que 29,000 centros poblados del país se encontrarán en riesgo muy alto. Entonces, ¿qué está haciendo? Es la etapa de prevención, ¿ya?
Y aquí, mira, dice, unas 73.000 personas estarían en peligro por huaicos y 33.000 por inundaciones en la región de Junín. Ah, sí, entonces ahí, ¿qué está haciendo? Dice, estarían en peligro. Entonces, es una estimación. Ah, sí, ¿ya? Entonces, nota, aquí ya no se ha puesto ya para qué relaciones. Tendrías que primero memorizar los componentes de CENEPRED y luego INDECI, que son los dos organismos más importantes de SINAGER. Y de acuerdo a la casuística, tú tienes que determinar a qué componente corresponde. Puede venir ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿Listo? Bien, hijitos lindos, muchísimas gracias por tu atención, gracias por participar. Un fuerte abrazo, chicos. Deseo todo lo mejor para ustedes. Y de verdad, sinceramente, felicitaciones. Ya falta muy poquito. Ánimo, muchachos, mente positiva, buena vibración para ese día. Tú relajado, solo llega temprano al examen, llega temprano y para que no estés agitado, asustado para llegar, ¿ya? Tranquilito, por favor. Piense en tu propósito que tú te has planteado, bastante, dice, ¿no? La fe, con fe, pero de todas maneras fe con obras. Recordar ese día, pedir a Dios que te ayude a recordar los temas que tú ya sabes, que tú has estudiado, y muchos éxitos, chicos. Felicitaciones y a seguir adelante. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hasta en otra ocasión. Hasta la próxima, Miss. Cuídense. Gracias, Miss. Gracias, chicos, a ustedes.